Jeremías 12. En esta ocasión, Jeremías va a realizar una de las preguntas que todo hombre o toda mujer, varón, en algún momento también le ha hecho a Dios. Quizás lo hemos hecho de manera audible o quizás con el pensamiento, ¿no? Pero el mínimo lo hemos pensado. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 12. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Lo primero que hace Jeremías es aclarar que lo que él va a decir a Dios no es una disputa, no está debatiendo con Dios, está reconociendo la justicia de Dios, la soberanía de Dios, los pensamientos de Dios, pero al mismo tiempo él no logra entender lo que está sucediendo o lo que sus ojos ven. A su mente natural él no logra tener comprensión y entonces se dirige a Dios. Y es una de las mejores cosas que podemos hacer cuando hay algo, un suceso, alguna situación que de pronto no entendemos. Más allá de cuestionar a Dios, debemos de acudir a Dios. O más allá de buscar respuestas en otras fuentes, debemos de acudir a Dios y decirle, Señor, tráeme al entendimiento, porque esto no lo logro entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice Jeremías a Dios? Le dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti, le dice. Porque, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué tú prosperas o por qué tú permites que los impíos salgan adelante? ¿No? ¿Por qué tú permites que los impíos que han sido desleales contigo, más adelante le va a decir, sigan vivos? Y es una pregunta lógica que en algún momento quizás en otro contexto nos lo hemos hecho, en el que de alguna manera con esa pregunta nos estamos comparando con el impío y estamos diciendo, Señor, ¿cómo es que tú permites que tal o tal vecino o tal persona o tal trabajador o tal compañero de trabajo de pronto no está orando, no se congrega, no te conoce, pero sin embargo aparentemente le va mucho mejor que a mí? Y quizás no lo hemos dicho, pero lo hemos pensado, ¿no? Y como que uno dice, y como que nos podría llevar a pensar, de pronto Dios no está siendo justo. Pero qué interesante cómo comienza Jeremías esta pregunta diciendo, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Lo que él está transmitiendo a Dios es decir, no le está reclamando, sino le está diciendo, hazme entender. Esta es mi incertidumbre, no entiendo por qué sucede esto. ¿Y qué es lo que había sucedido? Si tú lees el capítulo 11, lo leen con calma, en el capítulo 11, cuando Jeremías trae una palabra de exhortación al pueblo, lo quisieron matar. En el verso 19, 20 en adelante, narra de cómo hicieron un complot contra Jeremías y quisieron matarlo y llevarlo como a un cordero al matadero para degollarlo. ¿Por qué? Porque justamente Jeremías traía palabras fuertes de parte de Dios y fue en el tiempo del rey Josías, que hizo muchas reformas y de pronto cesó la adoración en los lugares altos a otros dioses. Y entonces los que de alguna manera tenían una doble vida, que decían creer en Dios, pero también que iban a esos lugares altos a presentar sacrificio a otros dioses, se vinieron contra Jeremías, ¿no? Entonces, Jeremías de ellos está hablando, ¿no? Porque no les ha pasado nada malo, porque siguen ahí y pareciera que no ha cambiado nada, a pesar de la palabra que él ha llevado a este pueblo. Entonces dice verso 2, dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y lo que Jeremías está reconociendo aquí dice, ciertamente si ellos son prosperados es porque tú lo permites. Y Jeremías sabe que Dios es soberano y que no hay nada ni nadie que se pueda levantar si Dios no lo permite. Y lo que le está diciendo, tú los has plantado, tú permitiste que echen raíces, que crezcan, que den frutos, pero frutos malos. Y es más, dice, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y lo que está diciendo Jeremías dice, incluso te invocan, incluso dicen creer en ti, pero también su corazón está bien lejos de ti porque se van a esos lugares altos a adorar a otros falsos dioses. Por eso que en el versículo anterior le dijo,
ellos se han portado deslealmente contigo. Y pareciera que de pronto Jeremías está poniéndole al tanto a Dios. La pregunta es, ¿Dios no se había dado cuenta de todo esto? Definitivamente que sí, ¿no? O sea, el conocimiento de Dios va mucho más del conocimiento del hombre. Y a veces cuando nosotros nos referimos a Dios, pareciera que le estamos pasando la voz a Dios porque de pronto no está viendo la injusticia, ¿no? O de pronto decimos, Señor, te has distraído, ¿no? Entonces, básicamente estas personas impías a quienes se está refiriendo Jeremías eran personas que tenían una doble vida, que con la boca invocaban el nombre de Dios, decían ser del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque contaminaron su adoración a Dios, esa adoración exclusiva a Dios, con otros dioses paganos, ¿no? Y entonces Jeremías está llevando este alegato a Dios diciendo, no entiendo. Verso 3 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces. Y ahora Jeremías, de alguna manera, va a hacer una comparación o va a contrastar la vida de estos impíos con su propia vida. No en el sentido que de pronto Jeremías no haya pecado. Jeremías era un hombre justo en relación con esas personas impías que estaban haciendo de la adoración a Dios en una adoración falsa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jeremías se pone en un contraste con ellos, como nosotros muchas veces decimos, ¿no? Pero Señor, si ellos son no creyentes, pero Señor, pero si ellos te han rechazado, ¿y cómo les va bien? Y yo que te estoy buscando. No estamos diciendo que no somos pecadores, sino estamos poniendo un contraste en el sentido de decir, estamos tratando de obedecer mientras que el otro no lo hace y pareciera que tú no haces o no has oído nuestras oraciones. En esa posición está Jeremías y dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Y está diciéndole, tú conoces mi corazón. Y para Jeremías decir esto, se está atreviendo a decirle a Dios porque realmente hay sinceridad en él. Porque lo contrario, Dios le podría responder y decir, sí, conozco tu corazón. Jeremías definitivamente está abriendo su corazón a Dios. No está haciendo un reclamo hipócrita. No es que tenga un pecado encubierto ahí que nadie se ha dado cuenta, sino le está diciendo, probaste mi corazón para contigo. Y entonces ahora viene su expresión de reclamo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Y entonces lo que está diciendo es, trae justicia y derrama tu ira de una vez contra esas personas impías que han sido desleales contigo y que siguen prosperando. Y aquí Jeremías está clamando el juicio de Dios. ¿Contra quiénes? Justamente contra estos hombres, que en el capítulo 11 lo relata, dice eran de una aldea llamada Anatot, ¿no? Anatot. Esta aldea dice donde, que era parte del pueblo de Israel, donde lo quisieron matar a él, en algún momento lo quisieron llevar como cordero al matadero, ¿no? Al degolladero. Y ahora Jeremías está diciendo, haz tú eso con ellos, ¿no? Acábalos. Y ese es su reclamo natural que hace Jeremías, ¿no? Pero verso 4, mira, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba y todo el campo? Dice, le está haciendo preguntas a Dios. Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados, dice, y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Entonces lo que está diciendo, que la tierra está sufriendo por la maldad de estos hombres. La tierra, esa tierra que Dios les había prometido dar y les había dado, estaba en pecado y sufriendo la devastación producto de la maldad de esos hombres. Y Jeremías le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esta consecuencia del pecado del hombre? Haz justicia de una vez. ¿No te ha pasado que a veces hemos pensado, hemos dicho lo mismo? Señor, ¿hasta cuándo va a haber tanto sufrimiento en esta tierra? Señor, ¿hasta cuándo va a reinar la maldad? Señor, ¿hasta cuándo tal cosas? ¿Hasta cuándo tal cosa? Y de pronto pareciera que Dios no nos responde, ¿no? Pero mira cómo Dios le responde a Jeremías. 2 versículos nada más. Verso 5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y tú dices, pareciera que no le responde. Y ciertamente, técnicamente no le responde a sus preguntas,
pero al mismo tiempo le está respondiendo a través de una analogía. Dios no está tan interesado, o el énfasis de Dios no es de pronto decirle, tal día voy a hacer venganza. Lo que Dios está viendo es el corazón de Jeremías, cómo es que su fe y su confianza se tienen que fortalecer en él. Y lo que está haciendo Dios es una analogía. ¿En qué consiste esta analogía? Le está diciendo, si corriste con los de a pie, si en esta prueba pequeña ya te cansaste, ¿cómo será cuando vengan pruebas mayores? Eso es lo que le está diciendo. Si en este examen pequeño, en esta aflicción o esta injusticia pequeña, ya estás pidiendo chepa, ¿cómo será cuando vengan cosas peores? Por eso le dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿No? Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo, van a venir peores momentos. La situación va a empeorar. Y más allá de decirle, ¿sabe qué, Jeremías? Ten calma, ya va a pasar. Ahora mismo yo hago justicia. Me había olvidado de esa gente impía. No te preocupes, Jeremías. Gracias por hacerme recordar. No le dice eso, sino le está diciendo, si en esta prueba pequeña ya estás cansado, estás a punto de tirar la toalla, ¿qué será cuando vengan pruebas mayores? Y eso es lo que le está diciendo. Y ciertamente, si tú sigues leyendo el libro de Jeremías, vas a ver que más adelante el sufrimiento a causa de la impiedad del pueblo y al mismo tiempo, en la medida en que él siga cumpliendo su ministerio, el sufrimiento va a ser mayor. Se va a poner peor las cosas. Vamos a ver a Jeremías, al igual que Pablo, pasar toda una noche en un cepo. Eso está en Jeremías 20. En el capítulo 38 vamos a verlo encerrado en una cisterna. En el capítulo 38 vamos a verlo encarcelado en el patio de un guardia, amaneciendo ahí toda la noche. Entonces, esto solo era el comienzo, ¿no? Entonces, estos problemas que estaba atravesando Jeremías y de pronto, a causa de sus propios paisanos, que eran de la aldea de Anatot, que venía a ser una de la ciudad de donde él era, y estaba causando este rechazo hacia su ministerio, era el comienzo nada más de la aflicción que iba a atravesar Jeremías. Y lo que Dios con esto no le está diciendo, ¿sabes qué? Sufre, sufre, peruano, sufre. No le está diciendo eso. Lo que Dios le está diciendo, pon tu confianza en mí, porque tal como dijiste al inicio, yo soy Dios justo, pero la justicia vendrá cuando sea el día del Señor o el tiempo del Señor. La justicia muchas veces no llega cuando nosotros lo determinamos o porque nosotros creemos que ya debería de ser justicia, pero al fin y al cabo la justicia de Dios llegó a ese pueblo, y eso lo sabemos nosotros porque vemos estos relatos hacia atrás. Ciertamente la justicia llegó, pero al mismo tiempo, en esa demora de la justicia de Dios, demora, lo digo entre comillas, Dios estaba teniendo misericordia de ese pueblo. Entonces, lo que Dios está haciendo con el corazón de Jeremías es, 1, aprende a confiar. 2, yo soy el que hago justicia en el tiempo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que aprender Jeremías? A confiar en Dios en estas batallas pequeñas, para que cuando le vengan luchas mayores, como estar encerrado en una cisterna toda una noche, o prisionero en el patio de un guardia, o estar en un cepo, él siga confiando en Dios. Entonces, llevándolo a una aplicación personal, mis hermanos, cuando pasamos momentos complicados, difíciles, de pronto, no sé, se te rompió un cabello y reniegas, o de pronto, no sé, no te salió el trabajo y reniegas de Dios, o de pronto, no sé, o sea, pruebas que de pronto quizás nos hacen pensar a Dios diciendo, Señor, ¿cuándo, no? Vas a responder a mi oración. Señor, ¿cuándo? ¿Cómo el vecino prospera más que yo? ¿Cómo tal persona me pareciera que avanza más que yo? El Señor te dice, confía. El que en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho lo pondré. Pero si en lo poco no eres fiel, ¿cómo crees que vas a estar capacitado para ser fiel en lo mucho? Porque a mayor responsabilidad, a mayor bendición, hay mayor responsabilidad, hay mayores pruebas. Créeme, o sea, créeme que es así. Mientras más eres bendecido, mientras más sirves a Dios, las pruebas son distintas y son mayores. Y eso lo vemos en la vida de cada cristiano.
En la vida de Pablo lo vemos. Entonces, lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros también esta noche es lo mismo. Aprende a confiar en Dios en todo momento, en todo tiempo. Aun cuando hoy te parezca quizás injusto que de pronto tú estás sirviendo al Señor y de pronto, no sé, se te rompió el vaso de la licuadora y estás renegando por eso. Eso no es nada. Pueden venir peores pruebas. Y en el verso 16 le da una advertencia bien interesante. En el verso 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, dice. Aún ellos dieron grito en pos de ti. O sea, Dios lo sabía, Dios sabía que de esta aldea, de este pueblo, estaban en contra de Jeremías. Y le está diciendo, yo lo sé, que los que te están afligiendo, de esos impíos de quien tú me hablas, ellos se han levantado contra ti y Dios lo sabe. Pero al fin y al cabo, la vida de Jeremías había sido preservada por Dios. Pero mira lo que le dice, no los creas cuando bien te hablen. O sea, cuando bien te hablen significa no los creas cuando te alaben, no los creas cuando te adulen. Ahí esa es una prueba mayor. Que las cosas vayan mal, que hablen mal de ti, es una prueba, definitivamente. Pero mayor prueba hay cuando de pronto pareciera que todo va bien. ¿Por qué? Porque ahí hay la prueba de la autosuficiencia. Como todo me va bien, a ver, ¿seguiré confiando en Dios? ¿Seguiré buscando de Dios? Muchas veces en el momento de la necesidad decimos, estoy pasando una prueba, me aferro a Dios y busco de Dios. Y cuando ya no hay necesidad, mi confianza tiene que seguir en Dios, pero la prueba es mayor. Cuando me diga, qué bien lo haces, cuando me digan, oye, qué bien te está yendo, es donde también hay prueba, donde con mayor razón tenemos que seguir confiando en Dios. Nosotros muchas veces nos quejamos por situaciones que podemos pasar aquí en el mundo occidente. Poco atrás veía unos videos de unos especie de documentales, no sé si ustedes lo han visto, de cómo hay países donde realmente el cristiano no puede tener una Biblia, no puede tener un culto abierto, no puede referirse a la palabra Cristo, donde realmente son perseguidos o son llevados a campos de prisión o de concentración. Hoy, en el siglo XXI, Corea del Norte, Japón, China, lugares donde el cristianismo está prácticamente está siendo perseguido. Y a veces nosotros nos quejamos porque de pronto me dio la depre, me dio el desánimo, el dolor de cabeza. Y a veces decimos, Señor, ¿cuándo vas a escuchar mi oración? Dale, sigue confiando en Dios. Si tú crees que Él es un Dios justo, confía en estas pruebas pequeñas, que a lo mejor vengan pruebas mayores, y tu confianza en Dios tiene que continuar ahí con mayor ahínco, con más ganas. Entonces, mis hermanos, cuando vengan momentos difíciles a nuestra vida, tómalo como una prueba, como una preparación. Y sobre todo, sigue confiando en Dios. Aún en los momentos difíciles que puedas estar atravesando, sigue confiando en Dios. Quizás si de pronto nos ponemos a comparar con otros, vamos a pensar que Dios es injusto, y no es injusto, sino Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Dios. Confía en ese mismo Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo ahora mora en ti. Ese mismo Espíritu Santo está para redarguirte. Ese mismo Espíritu Santo está para consolarte. Ese mismo Espíritu Santo está para levantarte. Ese mismo Espíritu Santo está para guiarte a toda verdad. Entonces, mis hermanos, sigamos confiando en Dios, a pesar de las pruebas que podamos estar pasando. Vamos a orar.